Hola, buenos días. Soy Sofía Vitale, docente de la Cátedra Alcaraz de Introducción al Conocimiento de la Sociedad y el Estado. Y hoy ya vamos a empezar con la primera clase. Vamos a empezar con los temas que tenemos que ver en el programa. El primer tema es la definición del concepto de Estado moderno y para ver eso vamos a seguir un texto de un autor que se llama Marcelo Garabedian. Es este texto que yo tengo acá en papel. Ustedes lo tienen subido en PDF al campus. Y tengan en cuenta que es un texto que es una adaptación de la cátedra, entonces está bastante simplificado, no debería reportarles demasiadas dificultades para su lectura, es un texto que está muy esquematizado. Sí, quizás la dificultad radica en que el concepto de Estado es un concepto bastante abstracto y difícil de definir, pero la lectura del texto en sí debería resultarles bastante llevadera. Bueno, para definir el Estado moderno yo les preparé una serie de diapositivas que vamos a ir siguiendo, principalmente para que a medida que yo voy mencionando los conceptos más importantes, ustedes puedan visualizarlos en la pantalla. Así que paso a compartirles. El término Estado es un término que se utiliza cotidianamente, se utiliza mucho en el habla cotidiana, se utiliza mucho también en el discurso periodístico, pero a la vez es un término que es muy difícil de definir. Esto tiene que ver con que es un concepto dinámico que todavía se encuentra en debate y por lo tanto es difícil encontrar una teoría que logre definirlo o abarcarlo en su totalidad. Además, a lo largo de la historia fue modificando sus funciones el Estado. Como explica Garabedian en la introducción, desde el siglo XIII, cuando surgieron los estados en Europa, estos tenían una función principalmente militar, de expansión o de protección del territorio. Con el correr de los siglos, el Estado fue agrandando sus funciones, ampliando sus capacidades hacia, por ejemplo, el terreno fiscal, la recaudación de impuestos, la administración de la justicia o hasta funciones más sociales como por ejemplo la salud o la educación. Nosotros vamos a ver un tipo de Estado que es el Estado moderno, un Estado correspondiente al sistema capitalista y que comienza a formarse con la crisis del feudalismo, con el surgimiento de las ciudades en el siglo XIV y en el siglo XV. Y finalmente se afianza con el proceso de doble revolución en Europa en el siglo XVIII. Cuando hablamos de doble revolución en Europa, siempre hacemos referencia a la revolución industrial y la revolución francesa. Vamos a comenzar con la definición de Estado que da Garabedian para poder ir desglosando los conceptos principales. Garabedian toma la definición de otro autor, que es Guillermo O'Donnell, y que define el Estado moderno de la siguiente manera. El Estado es el componente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Es una definición corta y que parece fácil y simple, pero en la cual encontramos conceptos que son profundamente significativos. Así que vamos a ir analizando concepto por concepto. Empecemos en orden. Arrancamos por el concepto de política. Vamos a pensar la idea de política. La política en relación al Estado moderno reivindica una esfera propia, es decir, la política es algo que se define por sí mismo, es una herramienta humana alejada del mundo extraterrenal, alejada de lo divino. Esto es importante porque a partir del siglo XV y principalmente a partir del siglo XVI con la Reforma Protestante, la política comienza a separarse de la religión, comienza un proceso de desacralización de la política, es decir, un alejamiento entre la religión y el poder político. Si mencionamos la Reforma Protestante, podemos mencionar también la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural, un movimiento intelectual que surge en Europa. Es el movimiento intelectual que le va a dar la base ideológica a la Revolución Francesa. Y los pensadores de la Ilustración son aquellos que van a poner la razón en el centro de todo, o sea, la razón como fundamento del conocimiento. En ese sentido se va a desplazar a Dios del centro y quien va a quedar en el centro es el hombre y su raciocinio, o sea, la razón, el razonamiento del hombre es lo que fundamenta el conocimiento. Entonces, por un lado está esta idea de la política como algo humano, como una herramienta humana al servicio de la transformación social,
Y por otro lado tenemos el concepto de dominación. La dominación es la capacidad actual o potencial de imponer una voluntad. No se trata de la dominación en el sentido más peyorativo o negativo en el que solemos utilizar el término, sino que se trata de imponer una voluntad sobre los otros, pero que es la voluntad general. Es decir, el Estado impone sobre la población una voluntad, pero no una voluntad individual de un monarca, sino una voluntad general, una voluntad que busca el bien común, que busca el bien de todos. El Estado tiene dos maneras de imponer esa voluntad, es decir, de ejercer dominación sobre la población. La primera manera es mediante el control ideológico, mediante el convencimiento, generando un sentimiento de pertenencia. El Estado, para legitimar su poder, es decir, para que su poder sea reconocido por toda la población, debe generar en esa población una identidad común, un sentimiento de pertenencia, que esa población se sienta parte de ese Estado. Eso lo puede hacer mediante varias estrategias, como por ejemplo a través de la escuela pública, a través de la enseñanza del idioma, de la cultura, una historia común a toda la población, la creación de símbolos patrios, como por ejemplo la bandera, la escarapela, el himno, también a través del servicio militar obligatorio. Vamos a ver más ejemplos cuando veamos específicamente el caso argentino, es decir, cómo hace el Estado argentino para generar sentimiento de pertenencia en su población, que además es una población, en el caso de la Argentina del siglo XIX, muy cosmopolita, una población conformada en su mayoría o en un gran porcentaje por inmigrantes. Cuando el tipo de dominación ideológica por convencimiento se encuentra agotado, entonces el Estado puede recurrir a la dominación coercitiva, a la coacción física, es decir, ejercer un tipo de dominación a través de la fuerza. Con respecto a la sociedad y el territorio delimitado, que son los últimos dos conceptos que aparecen en esta definición, ya vamos a ver que son componentes que forman parte del Estado. Una vez definido el concepto de Estado moderno, nos vamos a enfocar en cuáles son sus características distintivas, es decir, cuáles son las características que hacen que estos estados sean diferentes a estados anteriores en la historia, a los estados de la Edad Media, a los estados que se corresponden con un sistema económico feudal. Garavaglia distingue tres características distintivas. La primera es la centralización de poder, la segunda una burocracia profesional y la tercera es la secularización. Con respecto a la primera, la centralización de poder, hacemos referencia a la capacidad que tiene el Estado de agrupar bajo su órbita todas las relaciones sociales, económicas y políticas. Es decir, el Estado abarca todas las relaciones sociales, económicas y políticas. Pensamos en esta centralización en oposición a los estados propios del sistema feudal. En el feudalismo los territorios se encontraban divididos en feudos y en cada feudo la máxima autoridad era un señor feudal. El señor feudal se hacía cargo de la administración económica de su territorio, se hacía cargo de la administración de la justicia, de la expansión militar o protección. Entonces, en oposición a ese sistema feudal descentralizado, en el cual los señores feudales eran la máxima autoridad dentro de su territorio, el Estado moderno concentra, aglutina todo el poder y no acepta dentro de ese territorio otros poderes equivalentes. Podemos pensar, por ejemplo, en el poder de la Iglesia Católica o incluso, si lo queremos relacionar con la conformación del Estado argentino, podemos pensar también en las disputas entre Buenos Aires y el interior que se dieron durante el siglo XIX, ese enfrentamiento entre unitarios y federales basado en dónde debería estar concentrado el poder, si el poder debería estar concentrado en Buenos Aires o si debería haber un Estado centralizado que esté por encima de las autoridades provinciales. Eso lo vamos a ir viendo la clase que viene. La segunda característica distintiva del Estado moderno es la burocracia profesional, o sea, las funciones en manos de una burocracia administrativa. Y aquí nos debemos enfocar principalmente en el término profesional. Quienes se encargan de llevar a cabo las funciones del Estado no ocupan cargos hereditarios. Esto también debemos pensarlo en comparación con la sociedad feudal.
una sociedad que está dividida en estamentos. Los estamentos son estratos sociales impermeables, es decir, que no se puede pasar de un estrato social a otro. Lo que determina en la sociedad feudal a qué estamento social pertenece cada hombre es la herencia o el lazo de sangre. Esta burocracia profesional, además, actúa bajo principios racionales, es decir, opera en base a códigos y leyes que se elaboran previamente sobre criterios de racionalidad. Por último, Garabedian destaca como característica distintiva la secularización. Esto quiere decir la separación de la política y la religión. Si lo comparamos con la sociedad francesa previa a la Revolución de 1789, los estamentos privilegiados en esa sociedad eran la nobleza y el clero. Entre otras cosas, la nobleza y el clero eran los únicos que estaban exentos del pago de impuestos. La secularización entonces se relaciona con esto que veníamos hablando de la justificación del conocimiento basada en la razón. Es decir, que la justificación del conocimiento deja de estar centrada en lo divino, ya no se justifica el poder mediante lo sagrado, sino que el foco está en la razón y en la racionalidad del hombre, del individuo. Una vez definido el Estado moderno y destacado cuáles son sus características distintivas, Garabedian toma de otro autor, Oscar Oslak, cuáles son los atributos de estatidad, es decir, qué atributos necesita el Estado para poder legitimarse y cuáles son los atributos que va adquiriendo en su proceso de conformación, en su proceso de construcción. El primero de estos atributos es el reconocimiento externo, o sea, el reconocimiento de la soberanía estatal por parte de otros estados, que otros estados reconozcan el poder que ejerce ese estado. Cuando veamos, por ejemplo, la conformación del Estado argentino, vamos a ver que Estados Unidos e Inglaterra en el siglo XIX firman un tratado conjunto mediante el cual reconocen a los Estados-nación de América Latina. Y este es un elemento fundamental para pensar la conformación de esos estados. Un segundo atributo de estatidad es la capacidad de ejercer el monopolio de los medios legítimos de coerción. Esto es lo que mencionábamos previamente con respecto al uso de la fuerza y la dominación coercitiva. A diferencia del feudalismo, en el que cada señor feudal tenía su propio ejército, al que se llamaban huestes, dentro del territorio en el cual el Estado moderno ejerce soberanía, dominación, poder, ese Estado tiene la capacidad de utilizar la fuerza, es decir, tiene a su disposición una policía, tiene a su disposición las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pero la utilización de esa fuerza debe ser siempre dentro de un marco legal. Ya vamos a ver cuando avance la materia que una de las características del terrorismo de Estado de la década del 70, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, como por ejemplo Chile, Uruguay, Perú, tienen que ver justamente con esa utilización de la fuerza física, pero por fuera del marco legal. Lo que caracteriza el terrorismo de Estado en América Latina durante la década del 70 es esa idea de la utilización de la fuerza por fuera de la ley, secuestros, desapariciones, grupos de tareas operando, ya lo vamos a ir viendo. El tercer atributo es el desarrollo de una administración burocrática profesional y autónoma. Esto ya lo hemos definido. Las funciones de esta administración burocrática se centran en la extracción de recursos y la asignación eficiente de los mismos. Por ejemplo, la recaudación de impuestos, la redistribución de esa recaudación en los distintos ámbitos, como por ejemplo la salud, la educación, la seguridad, etc. Por último, el cuarto atributo del Estado moderno es la capacidad de generar en los habitantes un sentimiento de pertenencia, una identidad común. Esto ya lo hemos mencionado también y lo vamos a retomar cuando comencemos con la conformación del Estado argentino. En la sociedad argentina de finales del siglo XIX, la generación de este sentimiento de pertenencia va a ser una preocupación para ese Estado, ya que se trata de una sociedad conformada en su mayoría por inmigrantes. Vamos a ver cuáles son las estrategias que llevan a cabo los primeros gobiernos argentinos para generar ese sentimiento de pertenencia. Y ahora sí, habiendo visto los atributos, las características y la definición del Estado,
vamos a enumerar cuáles son los componentes que forman al Estado moderno. Estos componentes ya los fuimos mencionando a lo largo de toda la clase, de alguna manera, pero ahora los vamos a ordenar. El primero es la soberanía. La soberanía es el control exclusivo que el Estado ejerce sobre su territorio y la población que lo habita. El poder que ejerce el Estado es un poder que no puede ser cuestionado. Ya hicimos referencia a que el Estado moderno centraliza poder, es decir, no puede haber ninguna otra institución ni ningún otro hombre cuyo poder cuestione al poder del Estado. El segundo componente es el territorio. El territorio es la porción de tierra sobre la cual el Estado ejerce dominación, sobre la cual el Estado ejerce poder, donde el Estado es soberano indiscutido. Esto incluye la tierra, el espacio aéreo, los ríos interiores, el espacio marítimo y las riquezas del subsuelo. El tercer componente es la población, es decir, las personas que residen en ese territorio estrictamente delimitado. El cuarto es una burocracia profesional, es decir, un aparato administrativo, las instituciones destinadas a controlar y gestionar los distintos ámbitos en la vida de la población. Por ejemplo, cuando nacemos, el Estado nos registra. Si nos casamos, debemos hacerlo mediante el registro civil. Cuando compramos una casa, el Estado debe certificar la escritura de esa casa, etc. Por último, el último componente es el gobierno. Y aquí sí quiero hacer una salvedad importante. El gobierno es quien representa al Estado, es quien actúa en nombre del Estado, pero es muy importante destacar que gobierno y Estado no son sinónimos. Son términos que suelen utilizarse como sinónimos, pero no lo son. El Estado es un concepto mucho más abarcativo, incluye entidades tanto concretas como abstractas. El Estado abarca la soberanía, abarca el territorio, abarca la población. El Estado son las distintas instituciones también que actúan en nombre de ese Estado. Y el gobierno es solo una parte del Estado, es la instancia encargada de la toma de decisiones. Por último, vamos a definir los distintos tipos de Estado. Garabedian destaca 4 tipos y para diferenciarlos lo que va a tener en cuenta principalmente es cuál es la relación que hay entre el Estado y el mercado, o, dicho de otro modo, la relación entre la política y la economía, o sea, hasta qué punto son esferas separadas y hasta qué punto se considera que el Estado debe intervenir o no en las cuestiones económicas. Vamos a empezar con el primero, el Estado absolutista, que es el Estado que se desarrolla en Europa entre el siglo XVI y el siglo XVIII. La idea del Estado absolutista es un monarca que posee poder absoluto, o sea, un monarca que concentra todo el poder respecto a reinos menores, pero no tiene que ver con la idea de tiranía, o sea, no es un Estado despótico, no es un Estado en el que no existan leyes o no existan limitaciones para los monarcas. Sí se relaciona con la idea de concentración de poder en un rey, pero es un régimen político constitucional sometido a normas y leyes preestablecidas, es decir que el poder del rey no es arbitrario, la voluntad del monarca no es ilimitada. A partir de la doble revolución, la revolución industrial y la revolución francesa, empieza a dejarse de lado el Estado absolutista, o sea, el Estado absolutista llega a su fin para dar paso a un nuevo tipo de Estado que es el Estado liberal. A partir de la revolución industrial y la revolución francesa se va a instalar en Europa el liberalismo como sistema de ideas, tanto políticas como económicas. El Estado liberal entonces surge a partir del siglo XVIII en Europa e implica la separación de poderes. Si pensamos en la relación que hay entre el Estado y el mercado, o sea, la relación que hay entre la política y la economía, el Estado liberal es un Estado que se propone como Estado mínimo. Son el mercado y la sociedad civil quienes se encargan de la generación y la distribución de la riqueza. El Estado no debe intervenir en la economía. La función del Estado tiene que estar abocada principalmente a la defensa de las libertades individuales, a la defensa de la propiedad privada.
y sobre todo a pensar esta idea de división de poderes. El Estado liberal es importante que lo tengamos en cuenta para la clase que viene porque vamos a ver que los estados latinoamericanos que se conforman en el siglo XIX son estados liberales en sus orígenes, o sea, son estados que van a adquirir estas características. Por lo tanto, es importante que lo sigamos teniendo presente para las próximas clases. A partir de la década de 1930, con la crisis del 30, la caída de la bolsa de Wall Street, el Estado liberal comienza a entrar en crisis, empieza a surgir, se empieza a instalar un nuevo sistema de ideas que apelan a un Estado mucho más intervencionista en la economía y también intervencionista en lo social. A partir de la crisis del 30, Roosevelt, que es el presidente de Estados Unidos, que asume en 1933 y va a afrontar las consecuencias de la crisis en Estados Unidos, lanza una serie de medidas que se conocen como el New Deal, nuevo trato o nuevo acuerdo. A partir de esas medidas que toma Roosevelt, hay un economista que se llama Keynes que va a elaborar su teoría, la teoría keynesiana. Con lo cual, a partir de la crisis del 30, podemos pensar que se empieza a delinear este nuevo tipo de Estado que es el Estado de bienestar, el Estado keynesiano. En el caso de Europa, el Estado de bienestar se va a instalar a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, es decir, se va a consolidar en el contexto de la segunda posguerra. El estado de bienestar lo que va a proponer es otro modo de vincularse con el mercado, va a proponer una nueva lógica de intervención en el mercado. El objetivo del estado de bienestar es mantener altos niveles de ocupación, altos niveles de productividad, alto poder adquisitivo de la población y a través del alto poder adquisitivo de la población garantizar altos niveles de consumo. Vamos a ver que hay un autor en el programa, un historiador que se llama Hobsbawm, que caracteriza a este periodo que va desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en 1973 como los años de la edad de oro del capitalismo, justamente teniendo en cuenta el aumento del nivel de vida de la población y el aumento del nivel de vida principalmente de la clase obrera. El estado de bienestar entonces tiene su apogeo en Europa durante todo este periodo, estos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero a partir de la crisis del 73 empiezan a tomar mayor fuerza las críticas al estado de bienestar. Las críticas al keynesianismo generalmente están relacionadas con esta idea de que el Estado keynesiano es un Estado muy grande en cuanto a su estructura, o sea, un Estado que tiene mucha burocracia, y también a que es un Estado que genera déficit, es decir, es un Estado que gasta más de lo que recauda. En el momento en el cual hay una crisis económica, y esto vamos a ver que es una lógica que se repite a lo largo del siglo XX, cuando hay una crisis económica suele haber una crisis política, o sea, suele haber un cambio de paradigma político. Entonces, con la llegada de la crisis de 1973, la crisis del petróleo, se va a instalar un nuevo sistema de ideas que es el neoliberalismo. El neoliberalismo retoma algunas de las perspectivas de la lógica liberal, pero en un nuevo contexto más propio del siglo XX, o sea, un mundo más globalizado a finales del siglo XX y sobre todo un mercado en el que reinan las finanzas, en el que predomina el mercado financiero. Vamos a ver que es un tipo de Estado que se caracteriza por su reducción, busca reducir sus funciones, sus competencias, busca apelar a la desregularización, a la descentralización, a la apertura económica. Es un Estado que va a apelar a la flexibilización laboral y sobre todo a una fuerte presencia del capital extranjero. Estos tipos de Estado, sobre todo el liberal, el de bienestar y el neoliberal, los vamos a retomar a medida que vayamos viendo los procesos históricos argentinos en el siglo XIX y principalmente en el siglo XX. Así que es importante que este texto de Garabedian lo tengan siempre presente y siempre a mano para ir buscando cuáles son las definiciones teóricas que da el autor y después cómo esa teoría se aplica a los procesos históricos. Bueno,
La clase que viene vamos a empezar entonces a aplicar estos conceptos teóricos a la historia argentina. El objetivo de la siguiente clase va a ser analizar cómo se fueron dando estas características y cómo se fueron conformando esos componentes en el periodo de construcción del Estado argentino del siglo XIX.